Vamos a meditar ahora sobre la segunda parte del culto a María en la Iglesia. En el libro de la verdadera devoción. En esta parte el autor se refiere principalmente a Jesucristo. San Luis María tiene mucha conciencia de que toda su elaboración espiritual referida a la devoción a la Virgen María está dirigida a encontrar a Jesucristo. Y por eso pone 5 verdades acerca de la verdadera devoción. La primera verdad es que la meta final de toda devoción tiene que ser Jesucristo, Salvador del mundo, verdadero Dios y verdadero hombre. De lo contrario, tendríamos una devoción falsa y engañosa. Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. La meta de nuestro ministerio, escribe San Pablo, es que todos juntos nos encontremos en la misma fe. Con esto se logrará el hombre perfecto, que en la madurez de su desarrollo es la plenitud de Cristo. Cristo es el hombre perfecto. Nosotros en Cristo llegamos a ser el mismo, por tanto el hombre perfecto, encontramos nuestra perfección. Esta es la finalidad de la creación del universo y de nuestra propia creación particular, llegar a esa perfección espiritual, que es lo que nos da la felicidad. Y por eso, como decíamos ayer, la felicidad que encontramos en este mundo es siempre una anticipación de la vida eterna. Es lo único que puede dar la felicidad en la tierra, es decir, la verdadera contemplación, que es la contemplación de Cristo, la contemplación del Padre, del Espíritu Santo, en la Virgen María, dice San Luis María Griñón de Montfort, y por tanto en todas las cosas en cuanto de alguna manera están contenidas en ella, en la Virgen María, porque es la primera de las criaturas, la más perfecta de las criaturas, y por eso contiene eminentemente de algún modo la perfección de las otras. Y continúa el texto: efectivamente solo en Cristo permanece toda la plenitud de Dios en forma corporal. Esto está en la carta a los Colosenses, capítulo 2. Y todas las demás plenitudes de gracia, virtud y perfección. Solo en Cristo hemos sido beneficiados con toda clase de bendiciones espirituales, porque Él es el único maestro que debe enseñarnos, el único Señor de quien debemos depender, la única cabeza a la que debemos vivir unidos, el único modelo al que debemos asemejarnos, el único médico que debe curarnos, el único pastor que debe apacentarnos, el único camino que debe conducirnos, la única verdad que debemos creer, la única vida que debe vivificarnos y el único todo que en todo debe aceptarnos. Cita de vuelta a San Pablo a San Pedro en los Hechos de los Apóstoles: no se ha dado a los hombres sobre la tierra otro nombre por el cual podamos ser salvados que el de Jesús. No hay salvación fuera de Jesucristo. Ningún hombre puede alcanzar la vida eterna fuera de Jesucristo. Es una verdad revelada, fundamental, está explícitamente en la Sagrada Escritura. Lo dice San Pedro el día de Pentecostés en los Hechos de los Apóstoles, como roca, como piedra que representa la roca, que es Cristo. Jesucristo es todo para nosotros. Especialmente nos enseña, nos guía
y nos une con Dios. Es profeta, sacerdote y rey. Así se concentran todas estas propiedades que ha dicho de Cristo, o todos estos nombres de Cristo, como diría Fray Luis de León: Maestro, Señor, cabeza, modelo, médico, pastor, camino, verdad, vida, todo. Dios no nos ha dado otro fundamento de salvación, perfección y gloria que Jesucristo. Todo edificio que no esté construido sobre esta roca firme se apoya en arena movediza y se derrumbará infaliblemente tarde o temprano. Es decir, no hay ninguna construcción humana que pueda subsistir sin Jesucristo. De hecho, hasta los más grandes imperios se han derrumbado, como el Imperio Romano. Todo lo que no está firmemente asentado en Jesucristo se derrumba, porque no tiene dimensión eterna. Jesucristo es el Hijo de Dios, vive en la eternidad de Dios, y por eso, uniendo así todo lo creado, lo eterniza, lo hace entrar en la eternidad de Dios. Quien no esté unido a Cristo como el sarmiento a la vid, caerá, se secará y lo arrojarán al fuego. Esta es una verdad también fundamental de la Sagrada Escritura. Sin la unión con Jesucristo, es decir, sin la salvación, de la cual hablaba San Pedro, no es posible alcanzar la vida eterna y por tanto se cae en la perdición, que es el infierno, es decir, la separación de Dios principalmente. Es una pena espiritual principalmente, aunque también corporal, y consiste en la imperfección definitiva, o sea, el no cumplimiento de la vocación profunda de la persona humana, que es conocer a Dios de manera sobrenatural. Y por tanto, la persona queda sin curación, queda con todos sus defectos radicales, con su corrupción, y conoce esta misma corrupción, y este conocimiento le produce un profundo sufrimiento, además de gran oscuridad en el entendimiento. Eso es el infierno que dura para siempre. Por supuesto, eso también tiene una traducción corporal, porque cuando el alma está grabada, dice el Antiguo Testamento, el cuerpo también está corrompido y viceversa. Si en cambio permanecemos en Jesucristo y Jesucristo en nosotros, no pesa ya sobre nosotros condenación alguna. De nuevo referencia a la carta a los Romanos de San Pablo. Ni los ángeles del cielo, ni los hombres de la tierra, ni los demonios, ni del infierno, ni criatura alguna podrán hacernos daño, porque nadie podrá separarnos de la caridad de Dios presente en Cristo Jesús. Por eso, los que están unidos a Cristo tienen la perfecta libertad, porque no están condicionados por nada temporal, por ninguna criatura, por nada temporal y ni siquiera por nada eterno. O sea, ninguna acción extrínseca a su persona puede afectarlos. Por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo lo podemos todo, tributar al Padre en unidad del Espíritu Santo todo honor y gloria, hacernos perfectos y ser olor de vida eterna para nuestro prójimo. De nuevo, se refiere San Luis a la vida de la Santísima Trinidad, porque por medio de Jesucristo alcanzamos la vida de la Santísima Trinidad. Muy pedagógicamente puso primero la devoción a María, de la cual hablábamos ayer,
que comienza por la vida trinitaria, porque la Virgen María es aquella en la cual se realiza de un modo humano la vida trinitaria en grado supremo. Ahora, por medio de la Virgen María alcanzamos a Jesucristo, donde está la plenitud de la divinidad, comprendemos mejor a Jesucristo. Hoy mismo, después de haber meditado acerca de la Virgen María, nuestro entendimiento se abrió mejor para captar lo que significa la persona divina de Cristo. Por eso es muy eficaz el método que propone San Luis María Griñón de Montfort. Por Jesucristo alcanzamos la vida trinitaria. Alabamos al Padre en la unidad del Espíritu Santo. Y eso se difunde en la Iglesia. Esa operación espiritual no es solamente personal, sino que es interpersonal, porque imita la vida de Dios, que es interpersonal. No es solamente la vida del Hijo, o solo la del Padre, o la del Espíritu, sino que es la vida de las tres personas divinas, que se relacionan recíprocamente, más aún que son personas relacionándose recíprocamente. Por tanto, si establecemos la sólida devoción a la Santísima Virgen, es sólo para establecer más perfectamente la de Jesucristo y ofrecer un medio fácil y seguro para encontrar al Señor. Si la devoción a la Santísima Virgen apartase de Jesucristo, habría que rechazarla como ilusión diabólica, pero como ya he demostrado, y volveré a demostrarlo más adelante, sucede todo lo contrario. Esta devoción nos es necesaria para hallar perfectamente a Jesucristo, amarlo con ternura y servirlo con fidelidad. Es decir, para conocer de verdad quién es Jesucristo. Porque sin la devoción a la Santísima Virgen María, fácilmente la devoción a Jesucristo se transforma en la devoción a un mero hombre. No se conoce a Jesucristo como Dios. Que es lo que sucede a muchos en nuestros días, también por influjo del protestantismo. Encuentran a Jesucristo solamente como hombre, como un hombre superior o como un maestro de moral, como decía Kant, como uno que da el ejemplo de vida correcta, pero nada más. En cambio, la devoción a la Santísima Virgen María, siendo totalmente sobrenatural, porque corresponde a una persona humana solamente en función de su misterio sobrenatural de la maternidad divina, hace alcanzar con mayor claridad el hecho fundamental de la divinidad de Cristo. Cristo es Dios, no es una persona humana como las otras. Pone después la segunda verdad. De lo que Jesucristo es para nosotros, debemos concluir con el apóstol que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos totalmente del Señor, como miembros y esclavos suyos comprados con el precio infinito de su sangre. Aquí se refiere nuevamente a San Pedro, la primera carta de Pedro. Efectivamente, antes del bautismo, pertenecíamos al demonio como esclavos suyos. El bautismo nos ha transformado en verdaderos esclavos de Jesucristo, que no debemos ya vivir ni morir, sino a fin de fructificar para este Dios hombre, glorificarlo en nuestro cuerpo y hacerlo reinar en nuestra alma,
porque somos su conquista, su pueblo adquirido y su propia herencia. Antes del bautismo, es decir, antes de recibir la gracia, los hombres son esclavos del demonio. En este caso se trata de una esclavitud literal. Cuando se habla, en cambio, del bautismo que nos hace esclavos de Cristo, se habla de una esclavitud espiritual, es decir, analógica, porque es una esclavitud libre. O sea, es el amor permanente a Jesucristo, que radica profundamente en la voluntad, movido por la gracia divina. O sea, un amor permanente que hace que queramos siempre lo mismo que Él. En cambio, la esclavitud del demonio, respecto al demonio que tienen los hombres sin la gracia de Dios, produce crecientemente una falta de libertad. Por la misma razón, el Espíritu Santo nos compara a árboles plantados junto a la corriente de las aguas de la gracia en el campo de la iglesia, que deben dar fruto en tiempo oportuno. Los sarmientos de una vid cuya cepa es Cristo y que deben producir sabrosas uvas. Un rebaño cuyo pastor es Jesucristo y que debe multiplicarse y producir leche. Una tierra fértil cuyo agricultor es Dios y en la cual se multiplica la semilla y produce el 30, el 60, el 100 por uno. Por otra parte, Jesucristo maldijo a la higuera infructuosa y condenó al siervo inútil que no hizo fructificar su talento. Todo esto nos demuestra que Jesucristo quiere recoger algún fruto de nuestras pobres personas, a saber, nuestras buenas obras, porque éstas le pertenecen en exclusividad. Hemos sido creados para las buenas obras en Cristo Jesús, dice la carta a los Efesios. Estas palabras del Espíritu Santo demuestran que Jesucristo es el único principio y debe ser el único fin de nuestras buenas obras y que debemos servirlo no solo como asalariados, sino como esclavos de amor. Esto es especialmente difícil en la época moderna, porque el mundo está descentrado respecto de Cristo, no solo el mundo que vuelve al paganismo, sino también el mundo cristiano está descentrado respecto de Cristo, porque no pone a Cristo como centro de todas las actividades temporales. Se separan las actividades temporales de las actividades espirituales, como si Cristo no fuera el Rey de todo el universo. Y eso es profundamente dañino porque finalmente hace perder la fe. No se puede subsistir mucho tiempo de esta manera, dividida, porque prevalece un amor o prevalece el otro, como dice el mismo Cristo, o como dice San Agustín, que dos amores construyeron dos ciudades. Al final de estas consideraciones pone la razón San Luis María Grignon de Montfort. Al final del capítulo primero dice: es difícil perseverar en gracia a causa de la espantosa corrupción del mundo. Corrupción tal que es prácticamente imposible el que los corazones no se manchen, sino con su lodo, al menos con su polvo. Y hasta el punto de que parece un milagro el que una persona se conserve en medio de este torrente impetuoso sin ser arrastrada por él. En medio de este mar tempestuoso, sin anegarse o ser arrastrada por los piratas y corsarios, en medio de esta atmósfera viciada sin contagiarse. Solo la Virgen fiel, contra quien nada pudo la serpiente, hace este milagro, en favor de aquellos que la sirven lo mejor que pueden.
Es decir, el mundo es muy corrupto, y eso que San Luis María habla todavía de un mundo cristiano, de estados todavía cristianos en Europa, de una civilización globalmente cristiana. Ya observaba esa corrupción del mundo. De cualquier modo, hay que notar que San Luis María tiene cualidades de profeta, como se ve en los otros textos. Por eso, esa separación entre el orden temporal y el orden espiritual, entre el servicio a Jesucristo y el servicio a la realidad temporal, o a los hombres, o como se lo quiere expresar, produce un profundo daño porque hace alejar la mente de la centralidad de Jesucristo y debilitarla para la resistencia a la corrupción del ambiente general. Para afirmar abiertamente que somos esclavos de Jesucristo, el Catecismo del Concilio de Trento utiliza un término que no deja lugar a dudas, llamándolos Mancipia Christi, esclavos de Cristo. Afirmo que debemos pertenecer a Jesucristo y servirle no solo como mercenarios, sino como esclavos de amor, que por efecto de un inmenso amor se entregan y consagran a su servicio en calidad de esclavos por el único honor de pertenecerle. Antes del bautismo éramos esclavos del diablo. El bautismo nos transformó en esclavos de Jesucristo. Es necesario, pues, que los cristianos sean esclavos del diablo o de Jesucristo, que es lo que sucede en la práctica a lo largo de los años. Los cristianos se convierten o en esclavos voluntarios de Jesucristo o en esclavos del diablo. Lo que digo en términos absolutos de Jesucristo lo digo proporcionalmente de la Santísima Virgen. Habiéndola escogido Jesucristo por compañera inseparable de su vida, muerte, gloria y poder en el cielo y en la tierra, le otorgó gratuitamente respecto de su majestad todos los derechos y privilegios que él posee por naturaleza. Todo lo que conviene a Dios por naturaleza conviene a María por gracia. Cita aquí un texto de Pío XII, Munificentissimus Deus, que se refiere al dogma de la Asunción de la Virgen María a los cielos. Todo lo que conviene a Dios por naturaleza conviene a María por gracia, dicen los santos. Y la edición cita este texto de Pío XII: los misterios de la gracia que Dios ha realizado en María no se miden según las leyes ordinarias, sino según la omnipotencia divina. En la Virgen María se refleja la omnipotencia de Dios en los misterios de su vida. Y continúa San Luis María: de suerte que, según ellos, teniendo los dos el mismo querer y poder, tienen también los mismos súbditos, servidores y esclavos. Podemos, pues, conforme al parecer de los santos y de muchos varones insignes, llamarnos y hacernos esclavos de amor de la Santísima Virgen, a fin de serlo más perfectamente de Jesucristo. Esta idea la había afirmado más de 1500 años antes, más de 1000 años antes, San Ildefonso de Toledo, un monje
que escribió un tratado sobre la virginidad de María. La Virgen Santísima es el medio del cual debemos servirnos para ir a Él, pues María no es como las demás criaturas, que si nos apegamos a ellas pueden separarnos de Dios en lugar de acercarnos a Él. La inclinación más fuerte de María es la de unirnos a Jesucristo, su Hijo. Y la más viva inclinación del Hijo es que vayamos a Él por medio de su Santísima Madre. Obrar así es honrarlo y agradecerle, como sería honrar y agradar a un rey el hacerse esclavos de la reina para ser mejores súbditos y esclavos del soberano. Por esto los santos padres, y entre ellos San Buenaventura, dicen que la Santísima Virgen es el camino para llegar al Señor. Pone después la tercera verdad, referida a la devoción principal a Jesucristo. Nuestras mejores acciones quedan de ordinario manchadas e infectadas a causa de las malas inclinaciones que hay en nosotros. Cuando se echa agua en una vasija que huele mal, o vino en una garrafa maleada por otro vino, el agua clara y el buen vino se echan a perder y toman fácilmente el mal olor. Del mismo modo, cuando Dios vierte en nuestra alma, infectada por el pecado original y actual, sus gracias y rocíos celestiales o el vino delicioso de su amor, sus bienes se deterioran y echan a perder casi siempre, a causa de la levadura de malas inclinaciones que el pecado ha dejado en nosotros. Y nuestras acciones, aun las inspiradas por las virtudes más sublimes, se resienten de ello. Es por tanto de suma importancia para alcanzar la perfección, que sólo se logra por la unión con Jesucristo, liberarnos de lo malo que hay en nosotros. De lo contrario, el Señor, que es infinitamente santo y detesta hasta la menor mancha en el alma, nos rechazará de su presencia y no se unirá a nosotros. Él tenía una gran experiencia pastoral. San Luis María era misionero respecto de los bautizados. El Papa mismo le había conferido este mandato, misionar a los bautizados para que sean fieles al bautismo. Porque los bautizados, cuando no perseveran conscientemente en la unión con Jesucristo, y esto es muy difícil sin la unión con la Santísima Virgen María, pierden todas las gracias que reciben por el ambiente en el cual viven, por la corrupción del mundo. Y se convierten, para usar su misma palabra, en una especie de monstruos. El padre Juan Arintero, en la Evolución Mística, también cita otro autor espiritual que dice que la vida de la mayoría de los cristianos es monstruosa. O sea, corresponde a una profunda deformación espiritual. Para liberarnos de nosotros mismos, propone lo siguiente. Primero, conocer bien, con la luz del Espíritu Santo, nuestras malas inclinaciones, nuestra incapacidad para todo bien concerniente a la salvación, nuestra debilidad en todo, nuestra continua inconstancia, nuestra indignidad para toda gracia y nuestra iniquidad en todo lugar. Este conocimiento, según San Juan de la Cruz, se hace de dos maneras:
de una manera activa y de una manera pasiva. De una manera activa cuando nos ejercitamos conscientemente en este conocimiento, tratando de luchar contra las malas inclinaciones. De una manera pasiva cuando llega la gracia de Dios, y esta es la manera principal, y nos hace conocer directamente, por experiencia, nuestra incapacidad. Continúa San Luis María: el pecado de nuestro primer padre nos perjudicó a todos casi totalmente, nos dejó agriados, engreídos e infectados. Como la levadura agria levanta e infecta toda la masa en que se la pone. Esta infección es una metáfora médica que viene de los padres de la Iglesia y del mismo evangelio. Médico, cúrate a ti mismo. Jesucristo es el médico divino y lo había recordado aquí San Luis María entre los nombres de Cristo. Nuestros pecados actuales, mortales o veniales, aunque estén ya perdonados, han acrecentado la concupiscencia, debilidad, inconstancia y corrupción naturales, y dejado en nosotros huellas de maldad. Por eso es necesario hacer penitencia por los pecados anteriores, porque aunque los pecados estén perdonados, corrompen la armonía de la vida espiritual por sus consecuencias y sus malas inclinaciones que dejan como rastro. Se produce como una especie de principio de contradicción que gobierna el desarrollo de la vida personal hasta que no es totalmente superado por la presencia de la gracia divina. Nuestros cuerpos se hallan tan corrompidos que el Espíritu Santo los llama cuerpos de pecado, concebidos en pecado, alimentados en el pecado y capaces de todo pecado. Si no somos sostenidos por la gracia divina, caemos en cualquier clase de pecado con nuestros cuerpos. Cuerpos sujetos a 1000 enfermedades que día en día se corrompen y no engendran sino corrupción. Alguien podría pensar que estas expresiones son exageradas, pero viendo la realidad que tenemos alrededor, no parecen exageradas. Ahora, San Luis María dice que eso corresponde a todos, incluso los cristianos, si no son ayudados especialmente por la gracia. Nuestra alma, unida al cuerpo, se ha hecho tan carnal que la Biblia la llama carne. Cita el Génesis, capítulo 6. Tenemos por herencia el orgullo y la ceguera en la inteligencia, el endurecimiento en el corazón, la debilidad y la inconstancia en el alma, la concupiscencia, las pasiones rebeldes y las enfermedades en el cuerpo. Somos por naturaleza más soberbios que los pavos reales, más apegados a la tierra que los sapos, más viles que los cabros, más envidiosos que la serpiente, más glotones que los cerdos, más coléricos que los tigres, más perezosos que las tortugas, más débiles que las cañas y más inconstantes que las veletas. En el fondo no tenemos sino la nada y el pecado, y solo merecemos la ira divina y la condenación eterna. Los santos contemplan esto profundamente en la noche del Espíritu, como dice San Juan de la Cruz. No solo de manera personal, sino también de manera universal. Hasta que no se contempla de esta manera es difícil entender el pecado original. O mejor
mejor dicho, creerlo, porque es verdad de fe, porque es tan profundo que es difícil aceptarlo si no se cree. Porque aunque los filósofos captaron algo del pecado original, como Platón, no entendieron hasta dónde llegaba su profundidad, porque pensaron que alguien, por su propia razón, puede librarse, o porque tiene dones especiales, puede librarse de esta corrupción. En cambio, la verdad revelada nos enseña que nadie puede librarse por sí mismo, por más inteligente que sea, o dones naturales que tenga. Así las cosas, ¿por qué maravillarnos de que el Señor haya dicho que quien quiera seguirlo debe renegar de sí mismo y odiar su propia vida? Y quien quiera amar su propia vida la perderá, y quien la odia la salvará. Esta infinita sabiduría, que no prescribe nada sin motivo, no nos pide el odio a nosotros mismos, sino porque somos extremadamente dignos de odio. Nada tan digno de amor como Dios, nada tan digno de odio como nosotros mismos. Segundo, el segundo ejercicio para liberarnos de nosotros mismos. Morir todos los días a nuestro egoísmo, es decir, renunciar a las operaciones de las potencias del alma y de los sentidos. Ver como si no viéramos, oír como si no oyéramos, servirnos de las cosas de este mundo como si no nos sirviéramos de ellas. Es lo que San Pablo llama morir cada día. Si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda infecundo. Si no morimos a nosotros mismos, y si nuestras devociones no nos llevan a esta muerte necesaria y fecunda, no produciremos frutos que valga la pena, y nuestras devociones serán inútiles. Todas nuestras obras de virtud quedarán manchadas por el egoísmo y la voluntad propia. Dios rechazará los mayores sacrificios y las mejores acciones que ejecutemos. A la hora de la muerte nos encontraremos con las manos vacías de virtudes y méritos, y no tendremos ni una chispa de ese amor puro que solo se comunica a quienes han muerto a sí mismos y cuya vida está escondida con Cristo en Dios, como dice San Pablo en la carta a los Colosenses. Esto es en la práctica el odio de sí mismo, quien odia la propia vida. Ahora, este odio no se refiere al ser que Dios nos ha dado, sino a la deformación de ese ser, que es lo que constituye nuestra personalidad hasta que no está transformada por la gracia divina, hasta que no renacemos espiritualmente, no resucitamos espiritualmente. Hay que morir y resucitar espiritualmente, antes de morir y resucitar corporalmente. Es decir, todo lo que hacemos tenemos que hacerlo de manera distinta, no como buscando los bienes que inmediatamente se presentan como bienes, sino buscando principalmente el bien supremo, o sea, el reino de Dios y su justicia, y lo demás como añadidura, como algo que viene por gracia. O sea, lo mismo que tenemos, debemos recibirlo nuevamente por gracia. Y lo mismo que tenemos, debemos perderlo. Tanto es así que muchas veces los demás no lo notan, porque es lo mismo que hacíamos antes, pero de otra manera.
Y tercera propuesta para liberarnos de nosotros mismos, escoger entre las devociones a la Santísima Virgen la que nos lleve más perfectamente a dicha muerte al egoísmo, por ser la mejor y más santificadora. Porque no hay que creer que es oro todo lo brillante, ni miel todo lo dulce, ni que el camino más fácil y lo que practica la mayoría es lo más eficaz para la salvación. Así como hay secretos naturales para hacer en poco tiempo, pocos gastos y gran facilidad ciertas operaciones naturales, también hay secretos en el orden de la gracia para realizar en poco tiempo, con dulzura y facilidad, operaciones sobrenaturales. Liberarte del egoísmo, llenarte de Dios y hacerte perfecto. La práctica que quiero descubrirte es uno de esos secretos de la gracia, ignorado por gran número de cristianos, conocidos de pocos devotos, practicado y saboreado por un número aún menor. Expongamos la cuarta verdad, consecuencia de la tercera, antes de descubrir dicha práctica. Cuarta verdad. Es más perfecto, porque es más humilde, no acercarnos a Dios por nosotros mismos, sin acudir a mediadores. Estando tan corrompida nuestra naturaleza, como acabo de demostrar, si nos apoyamos en nuestros propios esfuerzos, habilidad y preparación para llegar hasta Dios y agradarle, ciertamente nuestras obras de justificación quedarán manchadas, o pesarán muy poco delante de Dios, para comprometerlo y unirse con nosotros y escucharnos. Porque no sin razón nos ha dado Dios mediadores ante sí mismo. Vio nuestra indignidad e incapacidad, se apiadó de nosotros, y para darnos acceso a sus misericordias nos proveyó de poderosos mediadores ante su majestad. Por tanto, despreocuparte de tales mediadores y acercarte directamente a la santidad de Dios sin recomendación alguna es faltar a la humildad y respeto debidos a un Dios tan excelso y santo. Hacer menos caso de este rey de reyes, del que harías de un soberano príncipe de la tierra, a quien no te acercarías sin un amigo que hable por ti. Jesucristo es nuestro abogado y mediador de redención ante el Padre. Por él debemos orar junto con la Iglesia triunfante y militante. Por él tenemos acceso ante la majestad divina y solo apoyados en él y revestidos de sus méritos, debemos presentarnos ante el Padre, así como recubierto con pieles de cabrito, compareció Jacob ante su padre Isaac para recibir la bendición. De hecho, la Iglesia se basa toda sobre la mediación de Jesucristo. Jesucristo es el Verbo de Dios hecho hombre para ser mediador entre Dios y los hombres. De modo humano, la mediación a Jesucristo le corresponde en cuanto hombre. Él es mediador, es sacerdote en cuanto hombre. Y por eso toda la Iglesia jerárquica se basa sobre la mediación de Jesucristo y continúa la mediación de Jesucristo en los sacerdotes, que representan a Jesucristo. Pero también hay una mediación espiritual, que es la de la Santísima Virgen María. Y también la de las almas espirituales, que están unidas a la Virgen María. Pero no necesitaremos de un mediador ante el mismo mediador, bastará nuestra pureza para unirnos a él directamente y por nosotros mismos. ¿No es él acaso Dios igual en todo a su Padre y por consiguiente el Santo de los Santos, tan digno de respeto como su Padre? Si por amor infinito se hizo nuestro fiador y mediador ante el Padre para aplacarlo y pagarle nuestra deuda, ¿será esto razón para que tengamos menos respeto y temor para con su majestad y santidad?
Digamos pues abiertamente con San Bernardo que necesitamos de un mediador ante el mediador mismo y que la excelsa María es la más capacitada para cumplir este oficio caritativo. Por ella vino Jesucristo al mundo y por ella debemos nosotros llegar a Él. Si tememos ir directamente a Jesucristo Dios, a causa de su infinita grandeza y de nuestra pequeñez o pecados, imploremos con filial osadía la ayuda e intercesión de María, nuestra Madre. La Santísima Virgen María es el medio para entrar en la presencia de Jesucristo que nos lleva a Dios, porque Él es Dios, al mismo tiempo que hombre. Ella es tierna y bondadosa, en ella no hay nada severo o terrible ni excesivamente sublime o deslumbrante. Al verla vemos nuestra propia naturaleza, no es el sol que con la viveza de sus rayos podría deslumbrarnos a causa de nuestra debilidad. Es hermosa y apacible como la luna que recibe la luz del sol para acomodarla a la debilidad de nuestra vista. María es tan caritativa que no rechaza a ninguno de los que imploran su intercesión, por más pecador que sea, pues como dicen los santos, jamás se ha oído decir que alguien haya acudido confiada y perseverantemente a ella y haya sido rechazado. Ella es tan poderosa que sus peticiones jamás han sido desoídas. Bástale presentarse ante su Hijo con alguna súplica para que Él la acepte y reciba y se deja vencer amorosamente por las entrañas, suspiros y súplicas de su Madre queridísima. Esta es la doctrina sacada de los escritos de San Bernardo y San Buenaventura. Según ellos, para llegar a Dios tenemos que subir 3 escalones. El primero, más cercano y adaptado a nuestras posibilidades, es María. El segundo es Jesucristo y el tercero es Dios Padre. Para llegar a Jesucristo hay que ir a María, nuestra mediadora de intercesión. Para llegar hasta el Padre hay que ir al Hijo, que es nuestro mediador de redención. Este es precisamente el orden que se observa en la forma de devoción de que hablaré más adelante. Y por último, San Luis María pone la quinta verdad referida a la devoción a Jesucristo en este capítulo primero de la segunda parte del libro de la verdadera devoción. Quinta verdad: es muy difícil, dada nuestra pequeñez y debilidad, conservar las gracias y tesoros de Dios. Aquí se trata no de recibir las gracias, sino de conservarlas, porque podemos recibirlas y después no conservarlas, o sea, perderlas. Es lo que sucede especialmente dado el influjo del ambiente de corrupción que hay en la naturaleza humana general y en el mundo. Hay varias razones que pone por las cuales es difícil perseverar. Primero, llevamos este tesoro más valioso que el cielo y la tierra en vasos de barro, en un cuerpo corruptible, en un alma débil e inconstante que por nada se turba y se abate. O sea, toda la variedad de sentimientos negativos que suceden en las personas es signo de su debilidad espiritual. Segundo, los demonios, ladrones muy astutos, quieren sorprendernos de improviso para robarnos. Los demonios ladrones son metáforas que están en las Sagradas Escrituras, están en el mismo Evangelio. ¿Cómo hacen los ladrones? Espían día y noche el momento favorable para ello. Nos espían a nosotros. Nos rodean incesantemente para devorarnos y arrebatarnos en un momento.
por un solo pecado, todas las gracias y méritos logrados en muchos años. Hay gente que pierde la gracia en un momento, la gracia que fue recibiendo trabajosamente durante muchos años. Su malicia, su pericia, su astucia y número deben hacernos temer infinitamente esta desgracia, porque los demonios son muchos, no son pocos. Antes había citado a Santo Domingo que vio a un hereje que tenía 15.000 demonios. Y Jesús también, cuando echó esos demonios a los cerdos y se tiraron al mar. Eran muchos. Ya que personas más llenas de gracia, más ricas en virtudes, más experimentadas y elevadas en santidad que nosotros, han sido sorprendidas, robadas y saqueadas lastimosamente. Ay, cuántos cedros del Líbano y estrellas del firmamento cayeron miserablemente y perdieron en poco tiempo su elevación y claridad. ¿Y cuál es la causa? No fue la falta de gracia, que Dios a nadie niega, sino la falta de humildad. Porque hay personas que reciben la gracia, pero no combaten la soberbia que tienen en su raíz, y por eso están expuestas a caer en el pecado. Se creyeron más fuertes y poderosos de lo que eran. Se consideraron capaces de conservar sus tesoros. Se fiaron de sí mismos y se apoyaron en sus propias fuerzas. Creyeron bastante segura su casa y suficientemente fuertes sus cofres para guardar su tan precioso tesoro. Y por este apoyo imperceptible en sí mismos, aunque les parecía que se apoyaban solo en la gracia de Dios, el Señor, que es la justicia misma, permitió que, abandonados a sí mismos, fueran saqueados. Y si hubieran conocido la devoción admirable que a continuación voy a exponer, habrían confiado su tesoro a una Virgen fiel y poderosa, y ella se lo habría guardado como si fuera propio, y hasta se habría comprometido a ello en justicia. ¿Por qué no se puede tener devoción a la Santísima Virgen María siendo soberbio al mismo tiempo? Los soberbios no tienen devoción a la Virgen, porque por razones intelectuales la desprecian, esta devoción. En cambio, los humildes tienen devoción a la Virgen, que es humilde. Además, la devoción a la Virgen a los soberbios no les gusta porque parece popular, y ellos se creen superiores al pueblo por su inteligencia, y desprecian al pueblo, y por eso es un gran remedio contra la soberbia, porque el Evangelio dice que Dios llama a los pequeños. Y aquí está el texto que anticipamos. Es difícil perseverar en gracia a causa de la espantosa corrupción del mundo. Corrupción tal que es prácticamente imposible el que los corazones no se manchen, si no con su lodo, al menos con su polvo. Y hasta el punto de que parece un milagro el que una persona se conserve en medio de este torrente impetuoso sin ser arrastrada por él. En medio de este mar tempestuoso, sin anegarse o ser arrastrada por los piratas y corsarios. En medio de esta atmósfera viciada, sin contagiarse. Solo la Virgen fiel, contra quien nada pudo la serpiente, hace este milagro en favor de aquellos que la sirven lo mejor que pueden.